corrosión electroquímica del acero al carbono en agua congénita. El agua congénita o agua de formación es un agua salada que se encuentra dentro de la roca asociada a la presencia de hidrocarburos. Contiene sales disueltas como cloruro de calcio, cloruro de sodio y potasio, carbonatos de sodio, de calcio, de bario, cationes metálicos, entre otros. La concentración de estos componentes genera un impacto directo en la corrosión metálica, principalmente en el acero al carbono, que se encuentra en contacto con este electrolito y que es muy utilizado en la industria petrolera. Las características del agua congénita van a encontrarse en función de la ubicación geográfica del pozo, y el tipo de hidrocarburos y algunos compuestos químicos añadidos durante estos procesos. Bueno, la corrosión, por otro lado, es una reacción electroquímica de un metal o aleación con su medio ambiente que genera el deterioro de sus propiedades físicas y químicas. También es el paso o tránsito de un metal de su forma sólida a su forma iónica a través de una reacción redox donde hay ganancia y pérdida de electrones. El uso y aplicación de los materiales metálicos en el sector industrial implica costos directos e indirectos asociados a la corrosión, como en el mantenimiento preventivo, donde las estructuras pues presentan corrosión generalizada o localizada por el medio al que se encuentran expuestos. En este caso es el agua congénita. El objetivo del trabajo consiste en evaluar la corrosión que presenta el acero al carbono cuando se encuentra en contacto con el agua congénita como electrolito a través de técnicas electroquímicas. La contribución del trabajo se enfoca en el ámbito científico y en el sector petrolero para contar con investigaciones de este tipo y sobre todo porque pues el acero al carbono es el principal producto siderúrgico utilizado para las actividades de este sector. Entonces, pues sí es muy importante conocer el mecanismo para establecer acciones encaminadas a las estrategias de prevención y control. La metodología consistió en preparar muestras de acero al carbono utilizadas en la industria petrolera para el transporte de petróleo, gas y otros fluidos que se encuentran en contacto con el agua congénita, de tamaño de 10 por 8 centímetros. Se les realizó defecto en cruz y también se evaluaron sin defecto. El agua fue obtenida de la planta de transferencia de agua congénita del campo San Andrés, que es muy rica en cloruros y sulfatos. Las pruebas electroquímicas se realizaron a través de un potenciostato vinculado a una computadora con el software SLab. Para la celda electroquímica se diseñó un sistema de 3 electrodos: el electrodo de referencia de plata cloruro de plata, el electrodo auxiliar es una barra de grafito y un electrodo de trabajo que es la muestra a estudiar. El electrolito para la celda pues es el agua congénita. Las técnicas que se hicieron de corriente directa fue la resistencia a la polarización lineal o RP y las curvas de polarización potentiodinámica bajo la norma correspondiente. En cuanto a técnica de corriente alterna, se realizó la espectroscopia de impedancia electroquímica con una señal de amplitud de más o menos 10 milivolts y una frecuencia de 0.01 a 10.000 Hz. Los resultados aquí en la tabla 1 se muestran los principales resultados obtenidos a partir de las técnicas electroquímicas en función del tiempo de exposición de la muestra de 0 a 41 días. De forma general, se puede observar que cuando la muestra tiene defecto, pues presenta mayor corrosión
dado los valores de densidad de corriente y de resistencia a la polarización, que puede ser interpretada como la resistencia a la corrosión del material. En las gráficas de RP, durante los primeros días se puede observar una cinética de disolución no tan rápida en comparación con los demás días. Este es el caso cuando el acero al carbono no tiene defecto, y cuando tiene defecto claramente se aprecia mayor disolución metálica en la muestra expuesta, que es indicativo de la corrosión por activación o transferencia de carga, y también por los valores del potencial. Los resultados de impedancia aquí están en bode para el acero al carbono sin defecto, con frecuencia con respecto al ángulo de fase. Aquí en los primeros días de exposición, en el día 0 y 8, se observa una resistencia a la corrosión por activación o transferencia de carga. Lo que ocurre es que el metal, al estar en contacto con el electrolito, se empieza a oxidar. Posteriormente se observa una disminución del ángulo de fase en la media frecuencia. En la alta frecuencia no existe tanta resistencia de las películas de productos de corrosión formados a nivel interfase sustrato-electrolito. Y aquí en la baja frecuencia, en los primeros días se tiene un tipo de difusión limitada, y en los días posteriores existe impedancia tipo Warburg por el ángulo de fase aquí de 60, 70. A partir de 45 grados se consideran como como impedancia tipo Warburg. Entonces, pues aquí implica que hay una resistencia más que influye en los procesos de migración y difusión en el sistema. Para el caso cuando el acero tiene defectos, pues de la misma manera se aprecia este fenómeno de corrosión. En el caso de las curvas de polarización potenciodinámicas, como es una técnica destructiva, pues se realizó al final de cada experimento. Esta figura de aquí es cuando el acero al carbono no tiene defecto, y esta de acá es cuando el acero al carbono tiene defecto. El control es tipo mixto. Sin embargo, cuando el acero al carbono tiene defecto, se aprecia una cinética de disolución más rápida. Esta sería para la reacción de oxidación, y esta de acá para la reacción de reducción. Este es el experimento cuando tiene defecto. Entonces aquí es más pronunciada el comportamiento para la reacción anódica, que implica la disolución metálica del material. En cuanto a evidencias fotográficas, pues aquí se tiene el acero al carbono con y sin defecto al inicio de la exposición. Son las características comunes del acero. Después de ser devastado, limpiado antes de la experimentación, y al final de la exposición, pues se observa claramente la formación de óxidos y derrumbe, que en algunos casos estos óxidos, de acuerdo a las condiciones en que esté expuesto, pues puede funcionar quizá como una película que retiene o disminuye un poquito la corrosión metálica. Sin embargo, los óxidos, está documentado que los óxidos de hierro, pues por las características de su constante de producto de solubilidad, se disuelven fácilmente en el electrolito, es decir, no tienen suficientes fuerza de adherencia para generar películas pasivas, pero pues sí logran disminuir, su depósito logra disminuir la velocidad de corrosión. En cuanto a las
conclusiones, se cumplió con el objetivo. A través de la técnica de RP en los primeros días, pues se aprecia corrosión por activación o transferencia de carga. Los óxidos, debido a sus características que tienen, pues forman un tipo de corrosión uniforme a lo largo y ancho de la superficie. Se observan adheridos, pero pues por sus características no tienen capacidad para formar una película pasiva lo suficientemente resistente que proteja el acero de la corrosión. Con la técnica de IE pues se puede apreciar un poco más los mecanismos de corrosión, y el acero pues se corroe, se tiene una impedancia tipo Warburg al final del tiempo de exposición, lo que puede ser beneficioso también. Y sin duda, debido a la corrosión obtenida, pues se recomienda utilizar las estrategias pertinentes que ya la industria petrolera las utiliza, pero sí se recomienda puntualizar mucho con la parte de los inhibidores de corrosión, principalmente para este caso es para la corrosión interna de todas estas estructuras que se utilizan para estas actividades. Las referencias